y este va a ser el texto base para el estudio de esta noche. Dice allí, en un pasaje muy conocido: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con Él mora la luz. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos ahora que nos uses como instrumento, Señor, y que nos prepares de mente y corazón para recibir este estudio que hemos preparado, Señor, que nos revela lo que ha de suceder en un tiempo no muy lejano. Gracias porque tenemos una esperanza segura. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a continuar con este libro del estudio, o este estudio del libro de Daniel. Y vamos a estudiar hoy los capítulos 2 y 7. Yo quiero que ustedes presten atención en el sentido de que a veces no creemos lo que dice la Escritura porque creemos que es muy imposible de que esto suceda. Pero dentro del estudio van a ver un video más adelante que les va a hacer meditar de que las cosas que a nosotros nos parece que pueden ser imposibles, para Dios es posible, porque aún inclusive dentro del ámbito humano, de la historia humana, han sucedido cosas que nosotros creíamos que no podían suceder y que, claro, está dentro del contexto del plan eterno de Dios. Y estos dos capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 7 de Daniel, habla de la visión que tuvo Daniel con la interpretación del sueño de Nabucodonosor y el futuro. O sea, y en el futuro tenía que ver con un dictador, con un gobernante mundial que se va a manifestar. Gracias a Dios la iglesia no va a estar presente, pero nosotros como iglesia tenemos que conocer esto, porque por misericordia, por amor, tenemos que predicarles a aquellos que todavía no conocen de Jesucristo. Y vamos a ver qué es lo que tiene este estudio que tenemos preparado para ustedes. Bueno, allí en el capítulo 7 de Daniel van a recibir este material escrito, así que no se preocupe. El profeta contempla ahí 4 grandes bestias que suben del mar. Y quiero que ustedes presten atención bien a todo lo que vamos a decir, porque tiene algo muy relacionado con el libro de Apocalipsis. Dijimos en el primer estudio de Daniel que si usted no conoce Daniel, no puede entender Apocalipsis. Se dice en Daniel 7:17 que estas grandes bestias eran 4 y que son 4 reyes o reinos, ¿verdad?, que se van a levantar sobre la tierra. Está hablando, acuérdense que está hablando del futuro. Y dijimos en el estudio anterior que el libro de Daniel, para algunos que son escépticos, que no lo creen, dice que el libro de Daniel se escribió después que los hechos que cuenta sucedieron. Y lo que pasa es que Daniel le reveló, mejor dicho, Dios le reveló a Daniel la historia adelantada de lo que había de acontecer. Pero fue tan exacta, porque Dios es el Dios de la historia, que algunos dicen que Daniel se escribió después que sucedieron todas esas cosas, que el libro de Daniel relata, que se relató con mucha antelación por la revelación de Dios y que después se cumplió al pie de la letra. Los 4 reinos que se hablan allí en el libro de Daniel son Babilonia, el reino o el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio de Roma. O sea, esos son los 4 reinos. Y allí usted lo puede ver, espero que lo pusimos allí en un lugar que usted lo pudiera ver bien. Y estos son los 4 reinos de que trata el libro de Daniel, aunque vamos a ver que el libro de Daniel también tiene que ver con un reino que está por venir y también habla del reino milenial de Jesucristo. Ahora, en Daniel 7:4 dice que la primera bestia era como un león. Acuérdense que todo es simbólico, pero tiene una gran enseñanza. Y acuérdense, y después usted puede averiguarlo por el internet o puede averiguarlo por su cuenta, cada nación tiene un animal que lo representa. Por ejemplo, Estados Unidos tiene el águila, aunque hay muchas naciones que tienen el águila también. Pero, por ejemplo, es muy significativo que China tenga el dragón. El dragón representa al diablo. China siempre ha sido opuesta a Dios. Hay otras, como el imperio medo-persa, vamos a ver que fue representado por el oso. Pero cada nación tiene un animal diferente que lo representa. Y Daniel también, Dios le reveló cómo Dios veía a los reinos de este mundo como bestias que se iban a comportar. ¿Por qué? Porque no iban a tener en cuenta a Dios. Así que el reino de Babilonia también era representado por un león.
En Daniel 7:5 dice que la segunda bestia era como un oso. O sea, estamos hablando de estos 4 reinos de Babilonia. La segunda bestia era un oso que representaba al imperio medo-persa. El oso representaba al imperio medo-persa. Después en Daniel 106 dice que la tercera era como un leopardo y el leopardo representaba al imperio griego. Estamos hablando de profecía que ya se cumplió, pero que cuando Daniel la dijo, faltaron muchos años para que eso sucediera. Pero la tercera que le fue mostrada a Daniel dice que era como un leopardo. Ahora, en Daniel 7:7 dice que la cuarta bestia era una bestia espantosa y terrible. Estamos hablando de esto porque ahora vamos a ver después qué conexión tiene esto con el libro de Apocalipsis. Porque lo que la gente no entiende es que la Biblia es un libro que tiene un solo autor, y ese autor es Dios. Y Dios lo que hace es que el futuro para Dios es como el presente. Dios conoce lo que va a suceder de aquí a 100 años. Dios conoce todo lo que va a suceder hasta que se implante el reino milenial y después el reino eterno. Pero para Él es como si ya hubiera ocurrido. ¿No han leído en Apocalipsis? Esto está. O sea, ya para Dios todo está hecho, porque nada va a impedir que suceda lo que Él tiene establecido. Y entonces, como Dios conoce el futuro, se lo reveló a Daniel con mucha antelación y después se cumplió al pie de la letra, porque todos estos imperios fueron reales: el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego, que estaba representado ahí por el leopardo, y entonces la cuarta bestia era una bestia espantosa y terrible, que en este caso representaba al imperio romano. Ahora bien, en Apocalipsis capítulo 13, y ustedes después lo pueden verificar, tenemos una descripción simbólica del imperio del cual va a ser líder o cabeza el anticristo. Pero qué coincidencia, porque los que no creen en la Biblia, los que se burlan de la Biblia, hablan de coincidencia, pero qué coincidencia que Daniel, que escribió unos 600 años antes que escribiera el libro de Apocalipsis Juan, coincidió como si fuera una sola visión, como si fuera la misma persona. ¿Qué era lo que pasaba? Que el Dios que le reveló a Daniel se lo reveló también a Juan. Así que ahora fíjense en esto. Se nos dice que Juan vio subir una bestia del mar y que era como un leopardo. Ahora tengan esto en mente, porque cuando usted lee la Biblia tiene que empezar a discernir. ¿A quién representaba el leopardo en la antigüedad? A el imperio griego. Dice que la bestia que subió del mar era como un leopardo. Esto le fue revelado a Juan en la isla de Patmos. Parece que habían pasado casi 700 años después que le fue revelado a Daniel lo. Ahora, fíjense en esto, muy importante. Lo que viene ahora. En el leopardo sus pies eran como pies de oso. ¿No lo ven allí? Ahora, el oso ¿a qué representaba? Al imperio medo-persa. Yo no sé si usted está viendo cómo Dios revela la historia por adelantado. O sea, Dios le había revelado a Daniel unos 700 años antes que el oso representaba al medo-persa, que el leopardo representaba, ¿cómo se llama?, al imperio griego, y todo eso se cumplió. Pero aquí esta visión que le fue revelado a Juan, vio un leopardo, y ya el leopardo ahí está representado lo que fue el imperio griego. Ahora, con los pies de oso está representado allí lo que era el imperio medo-persa. Pero fíjense ahora esto, muy importante. Su boca dice que era como la boca de un león. Y el león estaba representando al imperio babilonio, que era la cabeza de oro, pero que también estaba representado por el león. Así que en este leopardo tenemos los pies de oso, tenemos la boca de león y tenemos la forma de leopardo. Ahora bien, dice que Juan también vio una cuarta bestia, pero en Daniel también dice que vio una bestia que tenía 10 cuernos. Eso es Daniel 7:7. Ahora bien, lo mismo se nos dice en Apocalipsis capítulo 13, que la bestia tenía 10 cuernos. Si usted se da cuenta, usted está leyendo Daniel y parece que está leyendo Apocalipsis, pero hay un gran problema con eso. Cuando se escribió Apocalipsis pasaron 700 años. Ya los restos, por decirlo así, humanos de Daniel ni existían. Claro, Daniel estaba en la presencia de Dios, pero quiero decir, Juan no conoció a Daniel ni a ninguno de sus parentescos, ni participó de ninguno de esos imperios, a no ser del imperio romano
que fue el último que había sido revelado a Daniel. Así que también en Apocalipsis dice que vio una bestia que tenía 10 cuernos, coincide con la otra. Ahora bien, cuando nosotros vamos al libro de Daniel, dice que en aquella estatua que le fue revelado a Daniel, la cabeza de oro representaba a Babilonia, los pechos de plata representaban al imperio medo-persa, el vientre de bronce representaba al imperio griego, las piernas de hierro representaban al imperio romano en sus dos divisiones, occidente y oriente, y la piedra que destruyó la imagen representaba a Cristo. Ahora bien, dice que la piedra hizo pedazos al hierro, que era Roma, pero también hizo pedazos el bronce, que era Grecia, la plata, que era el imperio medo-persa, y el oro, que era Babilonia. Porque cuando la piedra da en los pies, toda la imagen se cae. Ahora bien, ¿cuál es lo que nosotros, usted y yo, tenemos que discernir? Ahora más adelante lo vamos a explicar un poquito más en detalle, pero quiero ser bien concreto. Estamos viendo una representación que fue dada a Daniel, y la representación dada a Daniel, o la visión dada a Daniel, la visión mostrada a Daniel, la revelación dada a Daniel, llegaba hasta el reino eterno de Dios. Y entonces Daniel dijo: Señor, gracias porque tú revelas lo profundo, para ti no hay nada escondido, y gracias porque tú me lo has revelado a mí. Pero fíjense que allí, cuando la piedra destruye la imagen, no solamente destruye los pies, destruye las piernas de hierro, destruye el bronce, la plata y también el oro. Ahora bien, discerniendo este pasaje, podemos ver claramente que la piedra que representa a Cristo, no hay lugar a duda que representa a Cristo, no solamente destruye los pies de barro, sino también el bronce, la plata, el oro. Y dice de hecho el versículo 35 de Daniel 2, dice que fueron desmenuzados también. O sea, que en la visión, ya que todavía no había ocurrido, porque acuérdense que cuando esta visión fue dada a Daniel, solamente estaba vigente el imperio de Babilonia. El imperio medo-persa estaba por venir, el imperio griego estaba por venir y el imperio romano estaba por venir. Y entonces la visión le decía a Daniel que aquella piedra que representaba a Cristo, cuando cayera, iba a desmenuzar todos esos reinos. Entonces quiero que tengan eso en mente, porque si no, no vamos a entender el estudio, que es mi propósito, y tratar de hacerlo de la mejor forma. Ahora, si son destruidos justamente, tienen que estar en escena en el momento en que ocurra el retorno de Cristo a la tierra para comenzar su reino milenial. O sea, si Cristo es el que destruye la imagen en toda su forma, o sea, en la cabeza de oro, en los pechos de plata o el pecho de plata, el vientre de bronce, las restos de hierro, si la piedra se sabe que es Cristo, esto no va a suceder hasta que Cristo no venga. Entonces, de alguna forma, tiene que estar en escena o en esencia estos cuatro reinos en el imperio del anticristo, porque lo que va a venir a destruir Cristo es precisamente el imperio del anticristo. Ahora bien, usted puede decir: pastor, eso no me cuadra, o eso, pastor, yo no lo creo, porque eso es algo que no va a poder ser. Bueno, vamos a ver un video ahora que nos va a demostrar que lo que nosotros creíamos hasta hace unos años atrás, vamos a ponerle 30 años atrás, lo que nosotros nos creía que era prácticamente imposible, sucedió. Y ahora presta atención a este video que vamos a poner. Las cicatrices del muro de Berlín siguen presentes en la capital alemana, símbolo de la Guerra Fría y su caída de forma pacífica el 9 de noviembre de 1989 se cumplen hoy 25 años. Un hito que cambió el mundo y cuyas huellas atraen cada año a millones de turistas a la capital alemana. Una barrera que se comenzó a levantar el 13 de agosto de 1961 por orden de la Socialista República Democrática Alemana, bajo el nombre de Muro de Protección Antifascista, y que separó el Berlín comunista de las zonas controladas por la República Federal Alemana, aliada de las potencias occidentales. Actualmente, Berlín conserva solo 2 de los 155 kilómetros del muro que la dividió 28 años. La East Side Gallery, la galería del lado oriental, es el tramo más largo en pie, un cuarto de siglo después de que empezase a caer el telón de acero que partió en dos Alemania, Europa y el mundo. Son 1.360 metros en muchos tramos cubiertos de grafitis
gracias a un concurso internacional que dejó iconos como el conocido beso de la hermandad entre el secretario general del Partido Comunista de la ex Unión Soviética, Leonid Brezhnev, y el presidente de la República Democrática Alemana, Erich Honecker. De las 302 torres de vigilancia que levantó la RDA, solo quedan 5 en pie, algunas ni siquiera en su emplazamiento original. El más famoso, el paso fronterizo Checkpoint Charlie, parada casi obligada para los 11 millones de turistas que el año pasado visitaron Berlín. En la actualidad están registrados 1.200 vestigios de aquella división. Según las cifras oficiales, al menos 138 personas murieron intentando atravesar la denominada Franja de la Muerte, aunque algunas organizaciones elevan este número por encima de los 1.700. Ahora, la pregunta es esta. Eso que ustedes ven ahí, ahora se acaba de celebrar, y por eso escogí este video, se acaban de celebrar los 25 años del derrumbe del muro de Berlín. Ahora, si a nosotros nos hubieran dicho 40 años atrás que todo el bloque socialista de toda la Unión Soviética iba a desaparecer, iban a ser repúblicas independientes con tendencias capitalistas, la mayoría de ellas con tendencias de gobiernos democráticos, hubiéramos dicho, eso es imposible. Pero ahí está la historia. Se creía que era prácticamente imposible. Es más, fíjense, prácticamente casi ninguna persona se podía pasar al otro lado porque había una seguridad tal que ese muro era prácticamente imposible de poder violar. Pero llegó el día en que el muro se cayó y todo lo que la gente pensó que no podía suceder, sucedió. Ahora bien, ¿por qué traigo esto a colación? Porque el escenario mundial se está preparando, porque todas estas barreras se tienen que derrumbar para que después pueda haber un acuerdo entre todas las naciones y darle el poder a un solo hombre. Y ese hombre que se le va a dar el poder, tristemente, va a ser el anticristo. Que la iglesia no va a estar presente, lo sabemos. Pero ¿por qué es importante que tú y yo lo sepamos? Porque nosotros tenemos que predicar el evangelio para que precisamente familiares nuestros, amigos nuestros o simplemente personas que conocemos puedan ser librados de este terrible peligro que durará 7 años. Así que la gente dice, no, esa profecía no es así. Se está cumpliendo al pie de la letra, se va a cumplir. Así como se cumplió la profecía de Daniel hasta las piernas, ahora estamos en los pies. Y esa también se va a cumplir. Ojalá que nosotros tengamos en nuestro corazón el amar la revelación dada por Dios. Y acuérdense lo que dijimos en el primer estudio. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Deuteronomio 29, 29. Pero las reveladas pertenecen a nosotros. En este caso eran los profetas, a los hijos de Dios, a los que creemos en su palabra, a los que confiamos de que hay cosas que Dios puede revelar. Por eso usted en el libro de Apocalipsis va a encontrar 7 veces en los capítulos 2 y 3, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora vamos a ver la descripción de estos imperios que van a estar representados en toda su esencia en el imperio del anticristo, porque esa es la esencia del estudio, que nosotros podamos entender que cuando llega el imperio del anticristo, la esencia de esos 4 imperios van a estar representados en el imperio del anticristo, porque si no, no se puede cumplir la profecía de que la piedra destruye toda la imagen. Porque para que destruya toda la imagen, tiene que estar vigente cuando Cristo venga a destruir el imperio del anticristo, que son los pies de barro. Pero es que precisamente es que los pies de barro van a ser destruidos por Cristo en su segunda venida. Y entonces, ¿cómo vamos a cotejar eso? De que en un imperio puedan estar los otros 4 imperios incluidos. Porque acuérdense que cuando Cristo destruye la imagen, se destruyó completa. Ahí estaba la cabeza de oro, los pechos de plata, estaba el vientre de bronce, estaban las piernas de hierro, estaba todo. O sea, él destruyó toda la imagen. De alguna forma tienen que estar representados en el tiempo del fin. Algunos dicen, no, eso no va a ser así. Bueno, tú lo dices, pero la Biblia dice que sí va a ser así. Yo lo creo y yo espero que tú lo creas. Además, hay cosas que han ocurrido en el mundo que están dentro del plan eterno de Dios que nosotros nunca pensábamos que iban a ocurrir. Ahora, vamos a ver estos imperios. El imperio babilónico estaba representado por la cabeza de oro y también por el león. Ahora, esta cabeza de oro representa que eran grandes pensadores, astrólogos,
con creencias esotéricas y ocultistas y con un gran poder económico, oro fino. Parece que esa es la representación que tiene. Eran astrólogos. ¿No se acuerdan que a Daniel se le nombró jefe de todos los magos y astrólogos de aquel tiempo? O sea, los que estudiaban, pero también ellos tenían muchas prácticas esotéricas. Claro, Daniel no practicó eso, ni sus tres amigos, pero ese era el mundo en que se vivía. O sea, eran con creencias esotéricas o ocultistas y tenían un gran poder económico. No hubo un imperio que tuviera un esplendor de poder económico más grande que el que tuvo Babilonia, dicho por la historia. Ahora bien, todo esto va a estar presente en el imperio del anticristo. Así que cuando el imperio del anticristo venga, en esencia va a estar el imperio de Babilonia. ¿Representado por qué? Por las creencias esotéricas y todos ocultistas, y porque eran grandes pensadores, porque eso va a ocurrir, y también por el oro que representa su gran poder económico que lo va a tener el anticristo. Acuérdense que hoy en día el poder de las naciones no está en el armamento, ni nuclear tan siquiera, no está en el tamaño del ejército. El poder hoy en día de las naciones está en el poder económico. El que tiene el dinero y el oro, ese es el que va a dominar el mundo. Ese es el escenario que tenemos ahora. Y si no, pregúntenle a los expertos, ¿quién tiene el poder? El que tenga el dinero, punto. La economía es la que define el que tiene el poder al mundo. Y tristemente Estados Unidos está perdiendo parte de ese poder, y naciones o potencias como China y Rusia están aumentando ese poder. Hoy actualmente China es un gran poder económico. Ahora bien, el león con alas de águila también representa al imperio de Babilonia. ¿Se acuerdan que representaba el oro y también por el león? Ahora bien, el león significa poder, supremacía, y las alas de águila significa que se remontará hasta las alturas oponiéndose a Dios y proclamando su nombre. Esto será en realidad la persona del anticristo. O sea, la persona del anticristo va a tener un poder en su palabra que va a cautivar a las naciones. Miren, ustedes saben por qué se le llama al león el rey de la selva, porque cuando ruge los demás tiemblan. Entonces, una de las características del imperio del anticristo es que va a ser un poder en la oratoria. Si usted quiere tener una descripción del anticristo, léase el libro de Daniel y lo va a tener ahí bien descrito. Va a ser un poder de la oratoria, pero también va a tener poder en el sentido de que va a intimidar. Ahora bien, hay algo aquí, dice que en Daniel 7:14 dice que las alas de águila le fueron arrancadas. Y entonces dice allí que se puso derecha y erguida sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado pies a manera de hombre. Lo que indica dos cosas. En primer lugar, que el anticristo va a ser soberbio contra Dios, va a luchar contra Dios, y que su soberbia va a ser juzgada. Y esta bestia que se refiere a la representación de allí de las alas y de que le van a ser cortadas, simboliza sin lugar a dudas que va a ser un hombre. Apocalipsis dice que el número de la bestia es 666 y el número 66 es un número de hombre. Es importante saber esto, sí, porque algunos están enseñando tristemente de una forma errónea que el anticristo es el papado. O sea, no es un hombre específico. La Biblia dice que va a ser un hombre específico, que va a tener todo el poder en él de Satanás. Es como si fuera la propia encarnación de Satanás. Él va a tratar de imitar lo que hizo Dios con Jesucristo, que Cristo fue la propia encarnación de Dios. De eso vamos a hablar en parte del mensaje del domingo. Pero aquí no es que va a ser una encarnación como tal, porque Él no puede imitar en ese sentido, pero sí va a estar en el anticristo todo el poder de Satanás. Ahora, el imperio medo-persa, brazos y pechos de plata, y está en Daniel. Ahora bien, el imperio medo-persa se caracterizó por ser hábiles con sus brazos y sus manos, por lo que fueron grandes constructores, en lo cual ponían todo su empeño, y eso por eso está representado por el pecho de plata. El anticristo en sus primeros 3 años y medio hará grandes cosas materiales que cautivarán al mundo. Miren, hoy en día lo que le interesa a la gente es tener un buen nivel económico. No le importa si el presidente cree o no cree en Dios, no le importa si los presidentes o la Unión Europea o las Naciones Unidas practican cosas ocultistas. Lo que a la gente le interesa es tratar de tener lo suficiente para poder vivir cómodo y despreocupado. Y eso es lo que va a hacer el anticristo. En los primeros 3 años y medio va a ser lo que algunos llaman la era dorada, o lo que los astrólogos llaman la era de Acuario. Lo va a poder lograr, porque allí está representado el imperio medo-persa, que fueron grandes constructores.
pastores. Por eso está representado por los brazos en la imagen y va a cautivar el mundo. Ahora, también el imperio medo-persa está representado por el oso. ¿Y el oso qué es lo que representa? El oso representa la fuerza bruta de una bestia salvaje que devora mucha carne. Eso es lo que dice ahí el versículo 5. El cual es una fiel representación de lo que será el anticristo, que tratará de destruir aún al pueblo de Dios, en este caso Israel, que es el que va a pasar por la gran tribulación. El próximo miércoles vamos a hablar de las 70 semanas y de la semana que falta, o sea, la semana 70, la que falta por cumplirse 7 años, cómo esto tiene que ver con Israel, y es un argumento muy fuerte de por qué nosotros podemos estar seguros de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Así que si usted quiere tener esto en un estudio bien detallado, venga el próximo miércoles. Pero este oso representa una bestia salvaje que va a devorar, que va a pisotear y va a perseguir, y sobre todo va a tratar de destruir al pueblo de Dios, en este caso a Israel, que son los que van a pasar por la gran tribulación, y esto ocurrirá en los últimos 3 años y medio, porque acuérdense que el imperio del anticristo dura 7 años. Los primeros 3 años y medio él va a engañar a la nación, y la gente va a decir, este es el hombre, poco va a haber una paz aparente, va a haber un bienestar económico, la gente va a tener trabajo, y la gente dice, se van a reunir las Naciones Unidas y van a decir, no, este es el hombre, vamos a darle el poder. Porque si ustedes ahora se disciernen un poco, se van a dar cuenta que en estos momentos no hay líder mundial. Bueno, ese líder mundial que la gente quiere, que va a resolver los problemas y que lo va a hacer por su poder diabólico, de una forma malvada, por supuesto, porque después vienen los 3 años y medio últimos, va a ser precisamente el anticristo. Así que ahí están los pechos de plata representados, va a dar lo que la gente quiere, trabajo, va a dar bienestar en esos primeros 3 años. Ahora, el imperio griego está representado por el vientre y los muslos de bronce. El imperio griego se caracterizó por su cultura hedonista, que consideraba el placer sexual en toda su forma como único fin de la vida. Esto va a ser una realidad en el imperio del anticristo. Durante el imperio del anticristo, los placeres sexuales se practicarán a su nivel máximo, en todo sentido. Todo tipo de placer sexual va a tener completa libertad. Ustedes no están viendo que ahora se está preparando el terreno. Miren, cuando comenzó lo de la marihuana, se comenzó por una marihuana medicinal. Bueno, ya hay estados en Estados Unidos que ya la tienen recreacional. Pero eso mismo va a pasar con los placeres, porque eso también es un placer de la carne, ¿sabes? El poder estar en un éxtasis. Bueno, los placeres sexuales van a estar en el tiempo del anticristo a su nivel máximo, y no va a haber ningún tipo de penalidad. O sea, no se va a juzgar si es un hombre con un hombre, una mujer con una mujer o con animales, no importa. Los placeres sexuales van a estar a su nivel máximo. Pero esto fue una característica, ¿sabe de quién? Del imperio griego. Y si no, lea la historia. Así que también este imperio griego va a estar representado en el imperio del anticristo. Ojalá que lo podamos entender. Ahora, el leopardo con 4 cabezas, que también representa al imperio griego, el leopardo es astuto y fuerte. El anticristo usará toda su astucia para alcanzar el dominio mundial. La astucia es aquel que él cautiva, ¿verdad? Que obra allí discretamente y que tiene un poder para engañar terrible. Eso es el astuto. Por eso dice que la serpiente era astuta, ¿verdad? Y por eso engañó a Eva, y también Adán también cayó en el engaño. Pero el leopardo es astuto y fuerte, y el anticristo usará también toda su astucia para alcanzar el dominio, lo cual va a lograr en los últimos 3 años y medio. Porque acuérdense que el anticristo va a engañar al mundo, no al pueblo cristiano, y además el pueblo cristiano va a ser llevado, pero él va a cautivar, porque va a haber trabajo, va a haber una paz, no va a haber guerra en ese tiempo. Se va a lograr la paz entre los árabes y los judíos por primera vez. En tanto, pues se acuerdan que no ha habido nunca paz entre Israel y los árabes. Él la va a lograr, y en esos primeros 3 años, yo creo, y muchos estudiosos de la Biblia creen, que va a ser construido el tercer templo. ¿Sabían que ya el tercer templo tiene todo preparado? Están preparadas las vasijas, están preparados los trajes, están preparados los sacerdotes conforme al orden de Moisés, están preparados, ya está lista la vaca alazana, ya tienen muchas, porque sin la vaca alazana no se podía purificar el templo, era práctica que ellos hacían con las cenizas de la vaca alazana. Todo eso ya está preparado. O sea, lo único que falta es la oportunidad para hacer el tercer templo. Bueno, ahora es imposible hacerlo, pero el anticristo, de alguna forma astuta, va a lograr la paz, y en esos primeros 3 años se va a edificar el templo en Jerusalén, porque acuérdense que esto tiene que ser una realidad, porque
porque si no, no se cumple la profecía de que cuando pasen los 3 primeros años y medio, Él se va a sentar en el templo. ¿En qué templo? Si no ninguno ahora, tiene que ser construido en ese templo que va a ser construido y se va a hacer